Nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios. La segunda parte, recuerden que la semana pasada hicimos solamente la mitad de este capítulo. Hoy la vamos a terminar y vamos a seguir viendo cómo el rey Salomón sigue contrastando vidas de gente que no sigue al Señor y la vida de gente que realmente ama al Señor y lo obedece. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Proverbios 10:15 dice así: la riqueza del rico es su baluarte, la pobreza del pobre es su ruina. Pero obviamente el rey Salomón no está hablando aquí de las riquezas materiales, ¿verdad? Porque podríamos decir, ay, sí, soy rica y soy protegida y tengo seguridad y pobrecito del pobre, entonces, porque le va mal porque es pobre. No. De hecho, el siguiente versículo nos da la pista de qué habla el rey Salomón y dice, el salario del justo es la vida. La ganancia del malvado es el pecado. Entonces, la riqueza de la que se está hablando aquí es de la riqueza espiritual. Si nosotros ganamos el salario de la justicia, vamos a tener riquezas en el reino del Señor, que es realmente la vida eterna. Pero las personas que, aquí dice que el malvado, su ganancia, pues es el pecado, no va a tener más que cosas aquí en esta vida y aquí se va a quedar. Entonces, lo que nos toca a nosotros es realmente empezar a tener esa mentalidad de vivir hacia la eternidad, de que todo lo que hagamos en este mundo va a tener consecuencias para la vida eterna, para cuando venga el Señor Jesús y nos entregue sus recompensas. De hecho, Jesús nos dice esto, que tenemos que poner la mirada en las riquezas celestiales, no en las materiales de aquí. Dice así Jesús, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Señor Jesús nos dice que donde pongamos el esfuerzo, que donde pongamos la motivación, todo lo que querramos hacer, ahí va a estar nuestro corazón. Y si nuestro corazón está enfocado en cosas terrenales, aquí se va a quedar. Cuando se termine este mundo, aquí se va a quedar todo lo que hayamos hecho con miras a esta tierra. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y ver hacia lo eterno, a las cosas que no se ven, a lo que es invisible. Ahí es donde está el Señor que es invisible y que va a tener una relevancia eterna. Versículo 17 dice, el que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Y aquí vemos un contraste. Dos personas. Una persona que quizá por ignorancia, que quizá por alguna debilidad va en un camino equivocado, pero atiende a la corrección. Cuando Dios nos corrige, cuando su Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace sentir mal por algo que hemos hecho o algo que decimos, no, esto no está bien, esto no lo quiere el Señor, hay que atender a la corrección del Espíritu Santo, porque quien la rechaza, aquí nos dice que se pierde. Perderse es simplemente realmente perder la vida. Es la vida o la muerte. Dice el versículo 18, el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. Entonces, aquí vemos también que la boca va a ser un instrumento que tenemos que utilizar para justicia. El Señor nos dice aquí, aguas con las mentiras. No hay mentiras blancas ni mentiras piadosas en el reino del Señor. Una mentira es una mentira. Nosotros siempre tenemos que decir la verdad. Claro que hay veces que tenemos que decir la verdad en amor, pero nunca tratar de cubrir algo por no querer lastimar a las personas, sino siempre tenemos que decir la verdad. Ahora, aquí específicamente, el rey Salomón dice que el que propaga calumnias es un necio, porque generalmente las calumnias, los chismes, sí siempre son mentiras. Entonces, hay que aprender a guardar silencio. Si nosotros estamos en una conversación donde la gente está hablando cosas de otras personas, nosotros debemos guardar silencio, no participar, si podemos cambiar el tema o salir de esa conversación, pero si no, realmente nos toca aprender a callar, no echarle leña al fuego. Luego dice este versículo, el que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio refrena su lengua.
Y esto es algo que me ha servido muchísimo a mí en mi camino espiritual. Me he dado cuenta que de verdad, cuando hablamos mucho, terminamos diciendo cosas que no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos mucho, a lo mejor no tenemos tiempo para pensar lo que estamos diciendo. Entonces el Señor dice, tranquilos, yo les di 2 oídos para que escuchen 2 veces, 2 ojos para que vean 2 veces y una sola boca para que sepamos y pensemos lo que tenemos que hablar. Bueno, el que tenemos que pensar antes de hablar, ¿ok? Entonces, acuérdense de este versículo, acuérdense de este proverbio. El que mucho habla, mucho yerra. En otras versiones dice, el que mucho habla, mucho peca. Entonces, hay que ser sabios y refrenar nuestra lengua. Hay que empezar a entrenarnos con eso, a guardar silencio en ciertas situaciones. Versículo 20 dice, plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado es de poco valor. Y aquí el rey Salomón sigue comparando las riquezas con, bueno, las terrenales con las espirituales. Entonces, es algo de mucho valor la lengua de una persona justa. ¿Por qué? Porque va a hablar justicia, va a hablar verdad, va a hablar cosas en amor. Pero el corazón del malvado es de poco valor. ¿Por qué? Porque del corazón salen todas las cosas, las buenas y las malas. Entonces, si el corazón de una persona es malvado, entonces va a hablar cosas que son malvadas. Y eso, ante los ojos del Señor, es de poco valor. Entonces, hay que pensar siempre antes de hablar. 21 dice, los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. Entonces, los labios del justo, obviamente, tenemos que usar nuestros labios como personas justas para enseñar a las personas, para poner el ejemplo, para defender al débil, para defender la verdad cuando podamos. Entonces, dice aquí en contraste que los necios mueren por falta de juicio. Y me llamó la atención que dice aquí los necios, no los que son ignorantes, ni los que son pecadores, sino los necios. Eso quiere decir que la gente que no quiere obedecer al Señor, que no quiere escuchar su palabra, es una persona que se considera necia a los ojos del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. Otra vez nos advierte aquí el Señor. Las personas que son necias mueren. Y de hecho hay un versículo muy fuerte que dice, lo encontramos en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y yo creo que es por necedad. Si sabemos que hay algo que en nuestra vida no está bien, que no le agrada al Señor y lo continuamos haciendo, nos estamos comportando como necios. Sabemos qué es lo correcto y si aún así hacemos lo que es malo, entonces dice aquí que estamos cometiendo pecado. Entonces, no nada más vamos a ser necios a los ojos del Señor, sino que nuestras acciones nos van a llevar directo a la muerte espiritual. Continuamos con el versículo 22 que dice, la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. Otra vez, hay que poner la mente en las cosas celestiales. Las bendiciones del Señor nos van a traer riquezas celestiales. Quizá no podamos ver aquí riquezas materiales como a veces quisiéramos, pero lo que es importante son las riquezas espirituales. Y todas las riquezas que el Señor nos da espiritualmente jamás, jamás van a traernos tristeza, y mucho menos cuando el Señor venga. El Señor, de hecho, prometió que Él iba a limpiar toda lágrima de nuestros ojos, que Él iba a quitar el sufrimiento, que Él nos iba a dar felicidad realmente cuando estemos en la vida eterna con Él. Entonces, de verdad que tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de aquí y ponerla hacia las cosas eternas. Entonces, nuestro siguiente versículo dice, el necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Yo creo que aquí dice que el necio se divierte con su mala conducta, porque las personas necias, ¿por qué son necias? Porque lo que hacen de alguna manera trae placer, nos gusta los chismes. Nos gusta hablar como que uno se siente bien cuando está hablando mal de otras personas. Es la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso es que el necio le gusta, tiene que ver con el placer. Sin embargo, cuando el Señor empieza a transformar nuestra mente por medio de su palabra,
empezamos a disfrutar de la sabiduría. Y entonces, entre más sabemos, más nos gusta y más estamos contentos y satisfechos con seguir el camino del Señor. Y es bien interesante cómo ahora, cuando uno está en el camino de Dios y realmente trata de comportarse de una manera sabia, podemos detectar pequeños detalles en otras personas que decimos, ay, pero esta persona está mal. Simplemente hoy, una profesora en mi escuela decía que se tiene que cambiar de casa. La escuela provee la casa, pero ella vive con, yo no sé si tiene entre 10 y 14 gatos, ¿ok? Aquí nadie le va a rentar una casa, o es muy, muy difícil que le renten una casa con tanto animal. Y entonces la muchacha de recursos humanos le dijo, bueno, cuando hables con los dueños, tú diles que tienes 4 gatos. 4 gatos es el máximo aquí en Turquía que está permitido, yo no sé qué. Y entonces dice, ya pues sí, les voy a decir que tengo 4 gatos. Y entonces empieza a justificar a los otros 6 gatitos o lo que sea. Ay, bueno, es que en realidad los voy a dar en adopción, pero no los han adoptado, entonces no son míos. Entonces, ahí está jugando con algo que no es verdad. Pareciera muy inocente, pareciera que esa mentira le va a ayudar a obtener un beneficio, pero a los ojos del Señor, las mentiras, aunque sean por muy pequeñitas, nos van a traer una mala consecuencia. Entonces hay que tener cuidado. Dice el versículo 24, lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Y esto también es en miras hacia la vida eterna. Entonces, las personas malvadas temen morir. Yo creo que a lo mejor todos tememos morir. De alguna manera no queremos morir, como que nuestro corazón, como fue diseñado para la eternidad, la muerte nos trae cierto miedo. O nosotros, o seres queridos simplemente. Pero aquí dice Salmo que lo que al malvado teme, eso le ocurre, y lo que el justo desea, eso recibe. Entonces, el malvado teme la muerte y va a terminar en muerte, pero los justos desean la vida y eso es lo que van a recibir. De hecho, el versículo 25 lo confirma porque dice, pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Entonces va a llegar un día en que la memoria de los malvados va a ser borrada, van a dejar de existir. Pero ¿quiénes van a quedar aquí para la vida eterna? Los justos. Entonces, ahora sí quiero recalcar que nosotros no somos justos por las cosas buenas que hacemos, sino somos justos, contados justos ante el Señor, porque el Señor Jesús nos ha limpiado con su sangre y hemos creído en el Señor Jesús. Y entonces, cuando creemos en Jesús, somos contados como justos ante el Señor. Claro, una vez que hemos sido salvados, ahora sí empezamos a acumular riquezas por medio de nuestras obras, porque para eso fuimos hechos. Entonces yo espero que esto quede claro, ¿ok? Entonces no estamos haciendo buenas obras ni estamos siendo justos para tener vida eterna. La vida eterna ya la tenemos. Lo que nos queda es entrenarnos para saber cómo vivir esa vida eterna. Amén. Ahora, dice el Proverbio 26, como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. Precisamente en estos días estaba yo platicando con una conocida y ella me decía que le había dado trabajo a una señora que le limpiara la casa. Dice que el primer mes, pues bueno, más o menos trabajaba, pero después dejó de hacer las cosas bien, ya no limpiaba bien, ya no hacía las cosas de buena gana y un día ella llega a su casa y dice que encuentra a esta señora recostada en el sillón de la sala y bien, cambiándole ahí a la televisión como si fuera ella la dueña de la casa. Entonces, obviamente, pues la corrió. Fíjense aquí la imagen que Dios nos está dando. Dice que como vinagre a los dientes, ¿se imaginan ponerse vinagre en los dientes? Y como humo a los ojos, como pica los ojos, algo molesto, algo que no se puede soportar. Dice aquí que es el perezoso para quienes lo emplean. Espiritualmente sucede lo mismo, es como se siente Dios cuando nosotros no llevamos a cabo sus propósitos, sus planes, porque para eso nos hizo. Y cuando nosotros somos negligentes con las cosas espirituales, con las cosas que son eternas, es como vinagre a los dientes del Señor, como humo en sus ojos. Entonces hay que tener cuidado y ser realmente personas diligentes, que nos enfocamos en las cosas eternas y le preguntamos al Señor, ¿cuál es nuestro propósito para poder llevarlo a cabo? Y es por eso que el Señor
por medio del libro de Proverbios y de toda su palabra, nos da sabiduría y nos va guiando hacia donde tengamos que ir y hacer lo que tengamos que hacer. Versículo 27 dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Y esto tiene que ver con los principios de los que hemos estado hablando las últimas 2 semanas. Los mandamientos del Señor son protección. Ellos nos van a proteger de caer en cosas que son dañinas para nosotros. Entonces van a alargar nuestra vida los mandamientos del Señor. Cuando tenemos temor del Señor, pues tenemos más reverencia, tenemos cuidado de cómo nos comportamos, porque sabemos que esto no es juego. Esta vida realmente no es un juego. Y aquí hay nada más de dos, la vida o la muerte. Punto. No hay en medio, no hay medio vida o medio muerte. No, es o muerte o vida. Así de sencillo. Tenemos que ser radicales con este pensamiento. Dice el versículo 28, el futuro de los justos es dichoso, la esperanza de los malvados se desvanece. No necesito explicar más, está muy claro lo que va a pasar al final. 29, el camino del Señor es refugio de los íntegros y ruina de los malhechores. Es interesante cómo un mismo camino puede ser de bendición para unos y puede ser de perdición para otros. Si un malvado trata de ir por el camino del Señor, siendo malvado y haciendo sus propias cosas o con su propia mentalidad, pues va a terminar en ruina, va a terminar igual en la muerte. Pero los que seguimos el camino del Señor, obedeciéndolo, tratando de agradarle en todo lo que hacemos, entonces, Él se convierte en un refugio para nosotros. Amén. El versículo 30 dice, el justo jamás será removido, pero los malvados no habitarán la tierra. Entonces, si en el cielo habitaran malvados, pues ya no sería cielo, ya no sería paraíso. Entonces, el Señor quiere gente perfecta. Entonces, nos está formando para que seamos perfectos, así como Él es perfecto. Eso es lo que nos dijo Jesús. Sean ustedes perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, esta tierra, esta vida, la tenemos que ver como un campo de entrenamiento. Si la vemos como que hay que disfrutar, hay que hacer porque mañana ya nos vamos a morir. No, eso no nos va a llevar a ningún lado. Realmente hay que ver lo que estamos haciendo ahora va a tener las consecuencias para la eternidad. Y los últimos 2 versículos dicen, la boca del justo expresa sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada. Y esto es una imagen, pues para mí es horrible. Imagínense que alguien les quiera cortar la lengua. Obviamente es una metáfora, pero es para que entre en nosotros el temor del Señor y realmente tengamos cuidado con nuestra lengua. Así que yo espero que esta semana pongamos extra cuidado para que todo lo que salga de nuestra boca sea de edificación, sea de beneficio, sea algo que dé gloria al Señor y que no vaya a ser una perversidad. ¿Ok? Vamos a orar por eso. Si hemos utilizado la lengua de mala manera, también ahora es un buen momento para orar y para arrepentirnos de lo que hemos dicho. Y vamos a pedir al Señor sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo no hablar, cómo usar nuestra lengua. Y el último versículo de hoy dice, los labios del justo saben lo que conviene, pero de la boca del malvado brota perversidad. Amén. Entonces, esta semana tengamos cuidado con eso. O sea, dejémonos que el Espíritu Santo nos guíe y nos entrene para saber utilizar nuestra boca y seguir este camino que estamos siguiendo hacia la vida eterna y hacia las bendiciones que Dios está reservando para cada uno de nosotros. Amén.